Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto poder estar acá contigo una vez más. El día de hoy iniciaremos un nuevo libro y el día de hoy terminaremos ese libro de Filemón. Tiene nada más un capítulo, una carta que Pablo escribe, una carta con bastante enseñanza. Así que después de esta introducción, iniciamos. Muy bien, mi hermano, que Dios te bendiga. Es un gusto poder estar acá contigo una vez más el día de hoy con la carta de Filemón, un capítulo lleno de bastante enseñanza. Una carta que Pablo le escribe a un amigo muy amado que es Filemón. Yo estoy usando la Reina Valera 1960. Así que espero que tengas tu Biblia lista, tu cuadernito de notas, marcador, lapicero y todo lo que necesites para sacar el máximo provecho al estudio del día de hoy. Muy bien, entonces estamos acá con la salutación. Vamos a ir investigando quién es este Filemón. Dice el primer versículo: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Timoteo está con Pablo y Pablo está preso, prisionero de Jesucristo. No solamente es alguien que está agarrado a Cristo, sino que literalmente está prisionero Pablo en el momento que está escribiendo esta carta, ¿no? También se encuentra con el Timoteo, dice al amado Filemón. Entonces sabemos que esta carta es escrita a Filemón y esta carta la escribe Pablo en el momento que está preso, ¿no? Y Pablo le llama aquí a Filemón colaborador nuestro. Quiere decir que este Filemón es alguien que está activo en la obra ministerial. Así que puntos para ir reconociendo el carácter de este Filemón. Y a la amada hermana Apia, es la esposa de Filemón, y Arquipo, hasta donde se entiende, es el hijo de Filemón. Es una carta donde manda a saludar a los que están en esa casa a la misma vez, ¿no? Y dice que Arquipo, es nuestro compañero de milicia. Arquipo es alguien que ha estado involucrado en el ministerio también. Entonces tenemos al papá involucrado en el ministerio, tenemos al hijo involucrado en el ministerio, tenemos a la esposa involucrada en el ministerio. Tenemos una familia que se ha involucrado en el ministerio. Dice, le mandan el saludo y de ahí dice, y a la iglesia que está en tu casa. Otra información, nos damos cuenta de que Filemón tiene una iglesia en su casa, no una casa en su iglesia. Una iglesia en su casa. Como tú recordarás, en el primer siglo la iglesia empezó a... como que continuó asistiendo al templo y a las sinagogas. Llegó el momento en que les fue prohibido asistir al templo por las persecuciones locales. Digo locales porque eran persecuciones en Jerusalén y entonces comienzan a salirse a las áreas circunvecinas. Cuando las persecuciones se convierten en imperiales, quiere decir de que ya es en todo el imperio, bueno, entonces se esparcen en lugares más alejados, ¿no? Entonces en este momento ya no pueden ellos estar en el templo, ya no pueden estar en las sinagogas como al principio iniciaron, y ahora están reuniéndose en las casas, lo que se conocía como la casa iglesia. La casa promedio del entonces podía albergar hasta 10 personas, o sea que las iglesias que estaban en las casas eran iglesias de 10 miembros, ¿no? Había la casa mediana, si pudiéramos llamarle así, un poquito más grande, que podía albergar a 50 personas. Hasta donde se entienden los registros históricos, la casa iglesia era un promedio de 10 a 50 miembros. Habían casas mucho más grandes, pero eran muy pocas, eran contadas, donde podían caber hasta 100 o 150 personas. Entonces, el promedio de iglesia, en su gran mayoría, estaba entre 10 y 50 miembros, y las extraordinarias, diríamos fuera de lo ordinario, estaban en 100, 150 miembros en aquel entonces. Entonces, aquí Filemón en su casa tiene una iglesia. Filemón es alguien adinerado, alguien que tiene una estabilidad económica mejor que la mayoría. Así que quizá pudiéramos decir que en su iglesia pudieran acogerse 50 o más personas, ¿no? Quizá es una de las casas de 100 miembros, ¿no? Pudiera ser.
no podemos asegurarlo, pero sí podemos asegurar que su casa es más grande de lo normal, ¿no? Muy bien. Entonces Pablo le dice aquí a la amada hermana Apia, la esposa de Filemón, a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. El saludo va para todos ustedes. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a ir un poquito a la historia. Vamos a ir a Hechos, capítulo 19, del 8 al 10. Este es Lucas escribiendo la historia. Dice: y entrando Pablo en la sinagoga, este es cuando Pablo está en la sinagoga allá en Éfeso. Dice, habló con denuedo es con valor, ¿no? Por espacio de 3 meses. Estuvo en la sinagoga. Recuerda que Pablo, cuando iba a un nuevo lugar, el primer lugar que visitaba era la sinagoga. Él buscaba que su pueblo, los judíos, conocieran esta verdad y se convirtieran al cristianismo, ¿no? Bueno, Pablo está haciendo acá lo mismo. Fue a la sinagoga, estuvo por un espacio de 3 meses. Dice que estaba discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Está enseñando la doctrina de fe, la doctrina cristiana. Y el versículo 9 dice: pero estos judíos en la sinagoga endurecieron su corazón, algunos pues, y no creyeron. Y entonces maldijeron el camino. El camino lo ves con mayúscula aquí, porque así se conocía al cristianismo. El camino, los del camino se les llamaba, ¿no? ¿Por qué? Porque este es un nuevo camino, un camino diferente. O Cristo dijo: yo soy el camino, ¿no? Entonces se les conocía así como los del camino. Y ya en el tiempo, a pasar el tiempo, se les conoce como cristianos. Pero ese nombre cristianos, y por lo regular, los nombres de las iglesias, incluso de las denominaciones como bautistas, metodistas, todos estos nombres no son nombres que eligieron las congregaciones, sino que fueron apodos o sobrenombres dados por los enemigos, así como el cristiano. Ser cristiano era el apodo, aquel que está siguiendo a este Cristo, ¿no? A este que lo tenemos por loco. Entonces son cristianos. Todo empezó así, ¿no? Aquí se les conocía como los del camino. Entonces dice que maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, porque habían unos que sí creyeron. Y entonces dice que discutía cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Había una escuela, el dueño de esta escuela era llamado Tirano, y entonces se fue para ahí a enseñar la palabra de Dios. Habían discípulos ahí que están escuchando y están siguiendo la doctrina, ¿no? Así continuó por espacio de 2 años. Estuvo ahí, de manera que todos los que habitaban en Asia... Ok, entonces aquí ya nos está mostrando un territorio más grande. Todos los que estaban en el área de Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en el área está Colosa, está Hierápolis, está la Odisea, esa área está cercana ahí. Entonces, aquí es donde se cree que este Filemón conoció el Evangelio. ¿Por qué? Porque él vive en Colosas y está en el área de Asia. Aquí se nos dice que todos los que habitan en Asia escucharon, también incluyendo los griegos, escucharon la palabra del Señor en esta escuela de uno llamado Tirano. Entonces descubrimos, la gran posibilidad, y muchos están de acuerdo con esto, en que Filemón conoció el Evangelio en esta escuela de Tirano en ese tiempo que Pablo estuvo ahí anunciando, ¿no? Muy bien, vamos a ir a Colosenses 1:7. Colosenses 1:7, ¿no? Este es un pasaje interesante también, necesario para lo que estamos estudiando aquí. Dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Aquí Pablo le está diciendo a los colosenses, recuerda, Colosa es ahí donde está Filemón. Pablo, cuando escribe la carta a Colosas, nos habla de un tal Epafras. Este Epafras, hasta donde se entiende, es el misionero en esa área. Entonces, este es
el que fundó la iglesia de Hierápolis, el que fundó la iglesia de la Odisea, seguramente fue uno de los que estuvo, con los que estuvo aprendiendo también más Filemón, ¿no? Así que podemos ya descubrir un poco de las raíces de Filemón, pero la carta nos va a dar un poquito más de información. Ya sabemos el nombre de su esposa, el nombre de su hijo, ya sabemos que están involucrados en el ministerio, tienen una iglesia en su casa, ya sabemos más o menos por qué fecha y en qué lugar fue donde se convirtió al cristianismo. Y entonces Pablo pasa aquí, o continuamos nosotros en la carta que Pablo le escribe a Filemón, ¿no? Y vamos a descubrir el porqué de esta carta. Dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Bueno, la razón por la que Pablo le escribe esta carta a Filemón es porque hay un esclavo, Onésimo, que escapó. Y este esclavo fue allá con Pablo, seguramente ya lo conocía. ¿Por qué? Porque seguramente andaba con Filemón, este esclavo, cuando Pablo está predicando y ellos están conociendo el evangelio, ellos se regresan a Colosas. Bueno, este Onésimo se escapa y ya que anda libre, supuestamente, ¿no? Va a terminar allá con Pablo en la cárcel. No preso, sino es muy probable que supo que estaba ahí y es alguien que conoce, entonces fue allá con él. Seguramente Pablo le evangeliza y aquí nos vamos a enterar de eso. Este Onésimo se convierte y pues como escapó, ahora tiene que regresar con el amo. ¿Por qué? Porque las cosas que dañamos las tenemos que reparar hasta donde más podamos cuando somos creyentes. Tenemos que enfrentar nuestras consecuencias. Entonces este es el drama de esta carta, ¿no? Te lo digo a manera de resumen para que podamos ir entendiendo el contexto y el porqué, las cosas que Pablo menciona aquí y tan importantes para nuestra fe cristiana. Dice Pablo: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Me acuerdo de ti, Filemón. ¿Por qué? Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. O sea, no solamente me has dicho que tienes fe, sino que hay testimonio. Hay gente que da testimonio de tu vida. Y eres una persona que ama y una persona que tiene fe hacia el Señor Jesucristo y para con todos los santos. No eres alguien que tiene fe solo para sí mismo, no, o tiene amor solo para sí mismo o para un grupo predilecto nada más. No, tienes amor para todos los santos. Santo quiere decir cortado o apartado. Mi hermano, si tú eres creyente, la escritura dice que tú eres santo, tú fuiste apartado para el Señor. Dice: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, ¿no? Y entonces Pablo dice: yo oigo del amor y de la fe que tú tienes hacia Jesús y hacia todos los creyentes, ¿no? Y aquí hace mención de esto: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Yo le doy gracias, dice Pablo, a Dios en mis oraciones. Le doy gracias porque tú eres un hombre que tiene amor, tú eres un hombre que tiene fe y tú tienes una fe que es eficaz. La oración de Pablo es que tu fe sea eficaz. ¿Cuál es una fe eficaz, mis hermanos? Una fe que funciona, ¿no? Bueno, lo que podemos ir descubriendo aquí es de que este Filemón tiene una fe eficaz, dando testimonio muchos del amor y de la fe que él tiene, de las obras que él hace. Tiene una iglesia en su casa, su familia son creyentes, ha abierto las puertas de su casa para que otros crezcan ahí en la fe. Esas cosas, esas obras dan testimonio de un corazón que ha sido transformado, dan testimonio de que esa fe es eficaz. Nosotros tenemos que estar activos en nuestra vida cristiana. No podemos ser los creyentes que llegan a una banca, se sientan, la calientan, aplauden, dan una ofrenda y se van. Y de ahí se vuelve a repetir eso dentro de 8 días.
Y se volvió a repetir eso dentro de 8 días. Y se volvió a repetir eso dentro de 8 días. Y lo hace 52 veces al año. Si eres fiel. Hay algunos que no lo hacen esos 52 veces al año. Y es lamentable porque muchas veces es la única, el único tiempo que tienen aparte para el Señor. 2 horas cada 8 días. 52 semanas. Mira, vamos a hacer acá una multiplicación. Me voy a tomar el tiempo. 52 semanas por 2 horas. Son 104 horas al año para aquellos que asisten a la iglesia nada más el domingo por 2 horas. 104 horas al Señor. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas ese tiempo tan pequeño, tan corto para aquel que entregó la vida en la cruz y nos dio salvación y nos va a dar eternidad? Si no podemos ni siquiera pasar más tiempo con el Señor, ¿cómo podremos estar gozosos al estar una eternidad con Él? ¿De qué se trata la eternidad? ¿De nuestro placer, de nuestra tranquilidad y de nuestro no sufrimiento en el infierno? ¿O de pasar en la compañía de Dios? Una pregunta para que reflexiones en tu fe, mi hermano. ¿Por qué quieres ir al cielo? ¿Por qué quieres estar cerca de tu Señor? ¿O porque no quieres ir al infierno? ¿Cuál es la motivación más grande que tienes de estar en el cielo? 104 horitas. Bueno, no sé de dónde salió eso o cómo nos apuntó esto, pero regresemos aquí a Filemón, ¿no? De pronto me desvío. Dice, versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Entonces vemos aquí, hablando más del carácter de Filemón. Filemón es un hombre que ha confortado el corazón de otros. Aquel que se ha sentido debilitado, aquel que se ha sentido cansado, aquel que de pronto las persecuciones no le están agobiando, está rindiéndose quizá. Bueno, Pablo está diciendo aquí, Filemón es uno de los que ha sido un instrumento clave en el fortalecimiento de esos corazones que se están debilitando. Ha confortado los corazones de los santos. Por lo cual, o sea, entendiendo, Filemón, de que tú tienes amor y tienes fe. Entendiendo de que amas a Cristo y amas a todos los santos. Entendiendo que tienes tú una fe eficaz. Entendiendo de que nosotros hemos sido consolados por ti y también otros han sido confortados en sus corazones. Tomando en cuenta, Filemón, tu carácter, tu conducta, tu entrega, tu amor, te distingues entre muchos, eres una persona que está activa en el ministerio. Por tanto, tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Recuerda que Pablo fue el que le enseñó el camino, el evangelio, ¿no? Ha visto a este discípulo avanzar y crecer y madurar en su vida. Por lo tanto, dice Pablo, y aquí como que hay una especie de paréntesis, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte, yo tengo, dice Pablo, la libertad de pedirte algo y pedírtelo como que si fuera una orden, de mandarte, de decirte que haz esto porque esto es lo correcto, haz esto porque esto es lo que se tiene que hacer, ¿no? Dice Pablo, aunque yo tengo esa autoridad para decirte eso que es lo que tienes que hacer, más bien, dice, te ruego por amor. Pablo es este hombre humilde, sensato, prudente, ¿no? Porque lo que le va a pedir algo muy grande. Y le está diciendo, mira, Filemón, yo te puedo ordenar que lo hagas, pero yo quiero rogarte por amor. Siendo como soy, dice Pablo, ya estoy viejo y ahora estoy preso
Entonces, no quisiera ordenarte lo que tienes que hacer, pero sí quiero rogarte por amor a que hagas algo por mí. Te ruego por mi hijo Onésimo. Mira lo que dice Pablo aquí. Mi hijo. ¿Por qué le llama hijo? Es que lo engendré en mis prisiones. Ok, entonces ahí nos damos cuenta de que este Onésimo llegó a donde Pablo estaba preso. Pablo, como siempre, predicó el evangelio. Onésimo cree, ahora es un creyente. Ahora es un hijo espiritual de Pablo. Pero este Onésimo era un esclavo que huyó de Filemón. Entonces, este Onésimo ahora tiene que arreglar las cosas. Ahora, Onésimo tiene que abrazar las consecuencias de sus acciones. Esto es algo bien importante, mis hermanos, porque muchas veces nosotros llegamos o vemos a muchos que llegan al cristianismo y llegan al cristianismo y no buscan cómo arreglar los pecados pasados. No ven cómo arreglar el pecado pasado. Imagínate, hermano, que llega alguien al cristianismo y está divorciada. Su pareja está solo, no está con alguien, no está sola, no está con nadie. Llega al cristianismo. ¿Qué tendría que hacer esta persona ahora que es creyente por ese matrimonio? ¿Qué tendría que hacer? ¿No sería que tendría que buscar cómo arreglar eso? Imagínate al que robó X o Y cosa, o una tienda o algo. Llega al cristianismo, se convierte. ¿Cuál será el siguiente paso que tiene que dar para dar frutos de arrepentimiento? ¿No tendrá que arreglar esa situación ahí en cuanto a su robo? ¿Te acuerdas de Zaqueo, mi hermano? Zaqueo es el jefe de cobradores de impuestos. Jesucristo le dice: hey, voy a comer en tu casa esta noche. Él prepara la casa, llama a sus amigos para que conozcan a Jesús, y Jesús tiene la oportunidad de anunciar ahí el evangelio. ¿Y qué es lo que hace Zaqueo? Dice: si yo le he robado a alguien, le voy a devolver 4 veces. Y voy a devolver dinero. ¿Por qué? Porque su corazón, ahora que es cristiano, ha sido transformado y busca arreglar los pecados pasados. Eso es lo que muchas veces nos falta a nosotros como creyentes. Arreglar las cosas que dañamos cuando estábamos en el pecado, en el mundo, y ahora que somos creyentes, seguimos con nuestra vida como si nada. Podemos encontrar gente que se enriqueció estafando, burlando, engañando a otros. Ahora es creyente, pero no devuelve nada de lo que antes robó, sino que ahora goza de su riqueza y dice: soy creyente, soy cristiano. Y no fue y arregló las cosas pasadas. Pablo no es así. Pablo le está diciendo a Onésimo: Onésimo, tienes que arreglar las cosas. Pero, Onésimo, yo voy a interceder por ti. Y entonces es lo que Pablo está haciendo. Le está diciendo a Filemón: te ruego por mi hijo Onésimo. ¿Quién crees tú, mi hermano, que lleva esta carta? Onésimo, el mismo esclavo que escapó, es el que lleva la carta a Filemón. Filemón no la ha leído todavía. Filemón ve a la distancia cómo Onésimo se está acercando a su casa, pero todavía no ha leído la carta. Onésimo tiene que ir confiado de que su jefe, su amo, Filemón, como es creyente también, va a tener compasión. Filemón tenía todo el derecho, bajo la ley de aquel entonces, de matar a Onésimo. Tenía todo el derecho de matarlo por haberse escapado. Entonces Pablo está pidiéndole a Onésimo, en este acto de fe, que vaya, que trate de arreglar las cosas con su jefe y que confíe que el Señor hará lo correcto.
Y ahí va Onésimo con la carta. Y la carta dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo fue inútil. ¿Por qué? Es que el cristianismo nos hace útiles. Además, este había escapado. Ahora a ti y a mí nos es útil. Ahora es útil, ¿no? El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Aquí te mando de regreso al esclavo, así que recíbelo tú, como que si me estuvieras recibiendo a mí, ¿no? Yo quisiera tener a este esclavo acá conmigo, en lugar tuyo. O sea, me gustaría que estuvieras tú, Filemón, aquí conmigo y me ayudaras. Dice, pero en lugar tuyo me gustaría quedarme con este esclavo para que me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pero no quiero tomarme el derecho, por ser el apóstol, por ser el que te evangelizó, por ser el que te dirigió, no quiero tomarme ese derecho y hacer acciones que pudieran afectarte o pudieran ser abusivas. ¿Ves la amabilidad y el cuidado de Pablo? Yo puedo decirle al esclavo, quédate acá conmigo, no te preocupes. Yo le mando una carta a Filemón, le digo, hey, mira, escapó, es creyente, lo necesito aquí, así que por favor perdónalo y qué sé yo, ¿no? Pero si tienes miedo de ir, no vayas, quédate acá conmigo, Onésimo. Dice Pablo, no. El asunto se tiene que hacer bien. Así que ahí va, me gustaría que se quedara, pero no quiero retenerlo aquí sin tu consentimiento, ¿no? No me gustaría que estuviera aquí obligado, sino que fuese voluntario. Si no es de que, ay, necesitas, bueno, pues que se quede allá contigo, pues ya que lo necesitas. No, que sea algo voluntario, dice Pablo. Este es un acto bien interesante en la escritura, mis hermanos. Igual con nuestras ofrendas, Pablo dice que no sea por necesidad, sino por voluntad. ¿Y por qué? Porque Dios se goza en el dador alegre, ¿no? No es de que, híjole, necesita. Bueno, ok, pues ahí va una ofrenda, porque está en necesidad, ¿no? Tiene que haber gozo. Igual aquí, tiene que haber gozo. Me gustaría quedarme con el esclavo, pero me gustaría que fuera bajo tu voluntad, no una obligación. Dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Quizá por esto el Onésimo escapó, para que ahora que regrese, va a regresar para quedarse para siempre. ¿Por qué? Porque el acto que está haciendo Onésimo también es interesante. Regresar al amo, habiendo ya escapado. Este es el esclavo de amor, el que dice, no, yo quiero quedarme acá. Había un momento donde los esclavos eran liberados, y a veces el esclavo decía, yo me quiero quedar con usted. O sea, porque me trata bien, me trata como un hijo, qué sé yo. No quiero lo que muchos llaman como libertad. Yo quiero quedarme acá con ustedes. Entonces es algo similar lo que está pasando con Onésimo y su libertad y su esclavitud. Y entonces Pablo dice, quizá por eso se apartó, para que lejos de ti reconozca de que es un buen lugar donde está. Y la otra gran razón por la cual quizás se apartó es porque conoció al Señor. Ahora creyó en Cristo Jesús. Ahora esta crisis de haberse escapado le llevó a un punto de reconocer la necesidad del perdón, que solamente se encuentra en Cristo. A veces, mis hermanos, pasamos situaciones difíciles, o nuestros seres queridos pasan situaciones difíciles, pero no entendemos que detrás de eso está un Dios que está trabajando en los corazones. ¿Te acuerdas el hijo pródigo? Aquel que se va de la casa, se aleja, el papá lo dejó ir. Pero sabemos de que Dios, trabajando en su corazón, le llevó a un punto de convencimiento para que regrese a casa. Onésimo escapó. Quizá Onésimo sería el esclavo pródigo.
aquel que escapó pero ahora regresa. Y regresa con un corazón transformado. Pablo dice, antes era inútil, ahora es útil. Y no solamente a ti, sino a mí también. Quizá por eso se fue Filemón, para que regrese y se quede contigo para siempre. Y no, dice, no ya como esclavo, sino más que un esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Pero ahora, que es creyente, la relación va a cambiar. Sigue siendo tu siervo, pero tú ahora ya no le veas como esclavo. Velo como un hermano en la fe. En el cristianismo, mis hermanos, el cristianismo tiene tal impacto que acomoda los niveles sociales. Deja ver si me acomoda. El que era esclavo y el que era amo. Ahora en Cristo somos iguales. Jesucristo viene a arreglar nuestros niveles sociales de valor, si pudiéramos llamarle así para entender el concepto. Esto es lo que el cristianismo hace. Hace que alguien se arrepienta y busque arreglar lo que dañó. Esto es lo que hace el cristianismo. Da perdón a aquel que le ha hecho daño, en este caso Filemón. Esto es lo que hace el cristianismo. Intercede para que otros dos puedan estar en una buena relación. Todo eso lo hace Cristo en el corazón del creyente. O sea que en cualquiera de las situaciones Cristo está obrando. Cristo está obrando en el esclavo, Cristo está obrando en Filemón y Cristo está obrando en Pablo. ¿Quién es el que está involucrado en todo este asunto de restauración, de reconciliación, de amor, de perdón, de relación? ¿Quién está envuelto en todo eso? Es Dios. Dios está envuelto en la restauración de relaciones rotas. Gloria sea a nuestro Señor. Dice versículo 17, así que si me tienes por compañero, así que si realmente crees que somos compañeros, bueno, pues recíbele como a mí mismo. Y lo vuelve a decir otra vez. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo. ¿Qué tal si cuando se escapó se robó algo? O rompió algo, rompió la puerta para escapar, rompió algo, qué sé yo. O se llevó algo para sobrevivir en el camino. Si algo de eso te debe, yo lo pago. Yo me hago responsable. Esto hace el creyente. Toma también responsabilidad en la restauración de esta manera. Se involucra de tal manera. Si él rompió algo, yo pago. ¿Qué es lo que hizo Cristo en esta restauración de la relación nuestra con Dios? ¿Qué es lo que hizo Cristo? Él pagó el precio que nosotros no podíamos pagar para poder estar en una buena relación con Dios. Él pagó el precio. Mis hermanos, esto es lo que el cristianismo debe mostrar en el mundo. Esta es la luz que brilla en la oscuridad. Conductas totalmente diferentes a las del mundo. Dice el versículo 18, si en algo te daño y te debe, pues ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. O sea, esto yo lo estoy diciendo. No es de que acá el secretario está diciendo, ok, Pablo lo va a pagar. No, yo lo estoy diciendo. Por no decirte que aún tú mismo te debes a mí también. Por no decir de que tú estás en deuda conmigo. Recuerda, la fe es mayor que cualquier precio material. Sí, hermano. Dice acá. Tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Tú que confortas a muchos, te pido que me confortes a mí de esta manera. Recibe a Onésimo como a un hijo. Te he escrito confiando en tu obediencia. Pablo está seguro de que este Filemón va a recibir a Onésimo, le va a perdonar y le va a amar como a un hermano. ¿Por qué? Porque Pablo conoce el poder de Cristo en el corazón del creyente y Filemón le ha dado testimonio de que es un creyente verdadero. Esas son cosas bien importantes, mis hermanos. Este libro está lleno de
de cosas buenas. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Quizá ya no le veas como esclavo. Quizá ahora lo pongas como hijo. O lo veas como un hermano, uno más en la casa, ¿no? Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Estoy seguro, dice Pablo, que voy a salir de esta cárcel. Me gustaría ir a verlos, así que prepárame un lugarcito ahí. Me gustaría ir a verles, a ustedes. Yo sé que ustedes están orando por mi libertad. ¿Ves esta relación? Pablo, Filemón, la iglesia, Onésimo, todo este asunto de amor tiene como base Cristo. Te saludan Epafras. Aquí está otra vez Epafras, ¿te acuerdas? El que fundó de las iglesias aquí. Mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Epafras sí está preso, parece. Ahí con Pablo. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Te mandan saludos ellos. Epafras está preso conmigo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y esa fue la carta de Filemón. 25 versículos, pero nos habló de restauración. Nos habló de compromiso, nos habló de perdón, nos habló de involucrarnos en las relaciones que no están bien para que se solucionen. Nos invitó a pagar un precio también para que la relación de otros dos funcione. Pablo dijo, si algo te debe, ponlo en mi cuenta. Cristo dijo, yo pago el precio que ellos no pueden pagar. ¿Qué precio pagarás tú por el bien de otros, mi hermano? Cada una de esas preguntas tenemos que respondérnoslas reflexionando en nuestra fe. Debemos ser intercesores como lo fue Pablo. ¿Sabes? Pablo está preso, no importa las circunstancias. Podemos continuar con nuestra obra ministerial sin importar las circunstancias, sin importar las limitaciones que podamos ver alrededor. No importa nada de eso. Cristo tiene para que nosotros podamos dar. Y Cristo vive en nosotros. Mi hermano, espero que el Señor haya hablado a tu vida a través de esta carta. Muy buena, léela otra vez detenidamente. Ojalá hayas tomado tus notas, los puntos que aprendiste y los retos que pone a tu vida. Porque si no hay retos para tu vida, el estudio fue por gusto. Así que espero que haya sido de gran bendición esto. Cierra ahí tus ojos, inclina tu rostro y nos despediremos con una oración. Amantísimo Padre de la Gloria, gracias por la oportunidad de conocer a Filemón y a Onésimo a través de esta carta. Gracias por el amor, la paciencia, el cuidado, el perdón, la restauración y el valor para arreglar las cosas que tú pusiste en el corazón de Filemón y Onésimo y en el de Pablo. Gracias porque es una carta que nos muestra que debemos arreglar aquellas cosas que hemos dañado en nuestra vida de pecado. Ayúdanos, Señor, a ser hijos fieles que brillan en la oscuridad. Llénanos de ti, Padre, de tu Espíritu Santo. Y gracias una vez más porque hasta aquí tu amor y cuidado nos ha sostenido. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto haber estado acá contigo. Espero que haya sido de bendición este estudio. Si no te has inscrito, inscríbete, dale un like al video. Compártelo en las redes sociales si tienes la oportunidad de hacerlo. Y si te gustaría también tener algún devocional o algún libro de estudio, tenemos un libro de Santiago. Bueno, después de esta... ahorita que termine esta sección viene un pequeño anuncio donde puedes encontrar información para obtener algún devocional o algún libro de colorear para tus hijos que lleva también enseñanzas bíblicas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, mi hermano, y nos vemos pronto. Bye. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.